Apple ha lanzado la tercera beta de iOS 26 y trajo un poco de malas noticias, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que se ha encontrado en esta actualización. Así que comencemos. Hablemos primero sobre cuánto espacio ocupó esta actualización, y realmente me sorprendió cuando vi que pesaba 13.15 GB, al menos aquí en mi iPhone 16 Pro Max. Se supone que entonces con este cambio, con esta gran cantidad de gigabytes de esta actualización, se supone que veamos grandes cambios, y aquí es donde empezamos a ver las primeras malas noticias. Lo primero que vas a notar tan pronto actualices tu dispositivo es cuánto menos ahora tenemos presente el diseño de cristal líquido, específicamente en las aplicaciones que ya Apple tiene disponible con este diseño. Y es que, por ejemplo, aquí en la aplicación de música, anteriormente cuando íbamos aquí bajando, interactuaba muchísimo mejor con el fondo que estaba aquí detrás de esta pila de iconos que tenemos aquí en la parte inferior. Ya prácticamente ni se nota que es el diseño de cristal líquido como lo tenemos anteriormente. Aquí te estaré mostrando una comparación entre la pasada beta con esta beta. Todavía está presente el diseño aquí que parece como una burbuja de agua, ¿verdad? Esta parte líquido, cuando tocas tu dedo y lo dejas arrastrado aquí encima de los iconos, pero el sistema de transparencia del diseño de cristal líquido pues no está tan presente. Esta ausencia del diseño de cristal líquido en los elementos aquí de la interfaz lo vas a poder notar, por ejemplo, en el botoncito aquí de la fototeca y colecciones. Vas a poder ver que sin duda alguna no es tan transparente ni tan líquido como teníamos anteriormente, así que Apple le ha bajado bastante la intensidad a cómo se ve este diseño de cristal líquido ahora con esta tercera beta. Curiosamente, a pesar de que Apple hizo este cambio en el diseño de los elementos de la interfaz y cómo se ve este diseño de cristal líquido en las aplicaciones, en la parte de notificaciones vemos prácticamente que no hubo ningún cambio. He estado mirando bastante de cerca cómo se ven estas notificaciones, y aquí si la comparamos con las de Twitter, aquí a la mano derecha tengo la primera beta y en la mano izquierda tengo la tercera beta. Realmente se ve prácticamente igual. Todavía sigue siendo, en mi opinión, bastante claro en algunos elementos cuando, por ejemplo, el fondo está un poco blanco, así que por lo menos en esa parte del diseño de las notificaciones pues no vemos un cambio como lo vimos en la parte de la interfaz de algunas aplicaciones. Este cambio de diseño pues tiene sus pros y sus contras, ya que pues obviamente pues se está perdiendo todo este diseño que Apple hizo tanto enfoque en su presentación el mes pasado. En realidad a mí me gustaba mucho cómo se veía este diseño de cristal líquido. Todavía en la parte de notificaciones sentía que era un poquito molesto. Aquí en la parte centro de control creo que mejoró bastante ahora con la segunda beta, que vimos el cambio hace ya 2 semanas, pero el hecho de perder ese diseño en realidad a mí me pone un poco, ¿verdad?, triste que hayamos perdido eso, pero creo que en la parte del desempeño pues eso estará ayudando mucho mejor a que el teléfono se sienta, ¿verdad?, menos caliente, que no gaste tanto procesamiento para poder hacer toda esta parte del diseño de cristal líquido, algo que sin duda alguna tiene un impacto en cómo es que funciona este diseño de cristal líquido. Luego de contarte sobre estos cambios del diseño de iOS 26, que obviamente pues sería el cambio más importante que hemos encontrado hasta ahora con esta actualización, es que en el fondo predeterminado de iOS 26, que tenemos este diseño de estos círculos como verdes y azules, pues ahora tenemos tres estilos en este fondo. Uno que sería como más como de por la tarde, uno que sería pues el clarito, y este que sería como uno más como por la tardecita o noche, no sé. Ustedes dependerán ahí si este es de noche o este es por la tarde, pero ahora tenemos tres alternativas para poder escoger el fondo predeterminado de iOS 26. Oye, si te está gustando este video, considera suscribirte. Muchas personas ven mis videos y no se suscriben, así que aprieta el botoncito aquí para que me apoyes y no te pierdas los próximos videos que hagamos de iOS 26. Luego de contarte todos esos cambios de la tercera beta de iOS 26, hablemos ahora de algunas cosas que no te mencioné de la segunda beta, porque seguramente van a seguir apareciendo nuevas cosas, así como sucedió con la segunda beta de iOS 26. Y lo primero que te quiero compartir sería en la parte de general, en la parte de información del dispositivo, y es que ahora tienes una nueva función específicamente para el email, que sería este código que identifica específicamente tu dispositivo, y es que si dejas el dedo apretado, ahora puedes obviamente copiarlo, pero ahora tienes como el código de barras para que, por ejemplo, en algún lugar te puedan escanear directamente ese código y puedan añadirlo a la computadora, etcétera. Aunque también tiene la función de poder compartir el indicador del dispositivo utilizando un lector específicamente de NFC para que puedas prácticamente pues tocar tu dispositivo y compartir esta serie de números. Así que sin duda alguna esto será bastante útil, especialmente si tienes que ir a alguna tienda y resolver algún problema específicamente con tu modelo. Un detalle que no te había contado en mis pasados videos de iOS 26 es una función sumamente útil, y es que ahora tu teléfono estará vibrando un poquito cuando tan pronto alguien conteste una llamada, como también cuando alguien cuelgue esa llamada, para que tengas también un indicador físico de qué está pasando con tu dispositivo a la hora de hacer una llamada. Si nos quedamos aquí en esta parte de las llamadas, otra cosa que también vas a poder hacer en la parte de redes
red celular sería en la parte de agregar un eSIM, y es que ahora vas a poder trasladarlo directamente desde Android, así que ya veremos si entonces en el caso de Google con sus dispositivos Android traen esta función también de poder trasladar una eSIM directamente desde un teléfono de iPhone directamente a uno de Android, para que entonces no tengamos que depender de tener que trabajar con las compañías de telefonía móvil para poder transferir estos SIM electrónicos, algo que anteriormente teníamos que hacer. Para las personas que utilicen el sistema de backtap o el botón trasero para poder hacer diferentes opciones, ahora en iOS 26 hay una nueva animación y un nuevo mensaje que te estará apareciendo. Aquí puedes ver que se activó el toque posterior y aparece desde la isla dinámica y te muestra que pues obviamente se activó esa función para que esté sumamente clara, algo que es un poco diferente a como era anteriormente. Otro cambio que también se ha encontrado directamente en el código de iOS 26 es que Apple ha actualizado cómo es que entonces funciona este sistema de actualizaciones automáticas, ya que Apple ahora dice que el teléfono inteligentemente va a poder reservar el espacio suficiente para poder activar esta actualización para aquellas personas que tengan la función activada de actualizaciones automáticas. Cabe la pena mencionar que Apple no ha dicho exactamente qué estará haciendo el dispositivo para poder activar esta función, si estará pues quitando algunos, por ejemplo el caché o alguna data de algunas aplicaciones para poder reservar ese dato, o si simplemente quitará un poco del espacio del dispositivo para poder reservar ese almacenamiento y poder instalar con éxito esa actualización automática. Así que ya veremos cómo esto estará evolucionando para ver cómo exactamente funciona. Para las personas que les gusta hacer capturas de pantalla, iOS 26 implementó una nueva función bien interesante, y es que ahora cuando hagas una captura y vayas a la parte de editar y aprietes el botoncito de más que te da pues obviamente pues más opciones, ahora Apple ha añadido una función llamada lupa que pues obviamente pues te permite hacer eso mismo. Vamos a tener que llevarlo a los números, así que si quieres enfatizar o acercarte mucho más a ese texto, pues ahora puedo hacerlo directamente aquí para poder marcar específicamente que es a las 4 p.m. directamente en esta, ¿verdad? En esta captura de pantalla, y puedo moverlo aquí, puedo hacerlo un poquito más lejos el sistema de acercamiento, o puedo pues también hacerla un poquito más pequeña la lupa o más grande. En fin, puedes tener mucho más control cómo es que funciona este sistema para que puedas poder resaltar directamente una área con este sistema. Un detalle curioso que se ha encontrado es que aunque tengas iOS 18 y tu computadora tenga macOS 26, te vas a poder beneficiar de la función de poder ver las actividades en vivo de tu dispositivo directamente en tu computadora, así que no tienes que tener tu iPhone con iOS 26 para poder disfrutar de esta función. Y por último, en cuestión de estas funciones que no te había contado, ahora también tenemos en la aplicación de billetera la función de poder guardar todos los datos de tu tarjeta de crédito o de débito. Anteriormente solamente se guardaba el número de expiración quizás y los últimos 4 dígitos, y eso realmente pues no era muy útil. Pues ahora vas a poder guardar todos los datos de tu tarjeta de crédito, inclusive también pues el código de seguridad. Como puedes ver pues aquí aparece vacío, pues puedo llenarlo para que esté guardado ahí, y que entonces el sistema de Safari de autorrelleno de esa información de la tarjeta de crédito pues también pueda agarrar esa función, algo que anteriormente solamente funcionaba con el Apple Card. Pues ahora Apple lo ha expandido para que funcione con cualquier tarjeta de crédito o de débito. Hablemos ahora de algunos de los errores que he experimentado durante mi tiempo con iOS 26, y durante la primera beta tenía problemas respondiendo directamente a un mensaje en la aplicación de mensajes de texto. Pues eso ahora durante la segunda beta pues ya se resolvió ese problema y no lo he tenido. Específicamente lo que estoy teniendo ahora, bueno, con la segunda beta estuve experimentando es que a veces se trancaba la aplicación, como que dejaba de funcionar y se congelaba completamente. Me pasaba también en WhatsApp. Ya veremos si ahora con esta tercera beta ese problema se ha resuelto. Otro problema que también me pasaba era que los fondos de la pantalla de los mensajes tampoco me aparecían, se tardaban en aparecer bastante tiempo. Ya veremos si ahora con esta tercera beta y el diseño de menos cristal ayuda en el desempeño del dispositivo para que estos fondos pues carguen y estén presentes constantemente. Y por último, todavía editar la pantalla de bloqueo sigue siendo bastante complicado. El teléfono se calentaba bastante, como puedes ver pues se tarda un poco en reaccionar. Ya veremos si ahora con esta tercera beta esto mejora un poquito, porque sin duda alguna esta es la parte donde Apple sufre bastante en este periodo de prueba, la parte de la pantalla de bloqueo. Como tenemos tantos cambios del diseño del reloj, más transparencia, el sistema de fotos ¿verdad? 3D o de 3 dimensiones, ya veremos si en la tercera beta esto funciona mucho mejor, así que sigue pendiente durante los pasados días para ver cómo va mi experiencia con iOS 26 Beta 3. Luego de contar de todo lo nuevo y mi experiencia con las pasadas betas de iOS 26, ya hora de que empecemos a hablar de cuándo veremos los lanzamientos de iOS 26, específicamente la primera beta pública. Como puedes ver aquí en esta tablita, iOS 16 Beta 1
1, la versión pública, llegó el julio 11, iOS 17 julio 12 y iOS 18 julio 15, así que seguramente la semana que viene estaremos viendo la primera beta pública de iOS 26 para que más personas quizás se animen a seguir probando iOS 26 y veremos si entonces veremos un cambio de cómo se ve este diseño de cristal líquido o si Apple pues mantiene este diseño un poquito más limitado. Ahora bien, luego de la primera beta pública de iOS 26, ¿cuándo estaremos viendo el lanzamiento de forma oficial de iOS 26 en algún momento en septiembre? Pues si nos dejamos llevar por la historia, estará llegando seguramente en algún momento durante la segunda semana de septiembre, pero todo dependerá de qué día cae estos días para poder determinar cuándo saldrá. Si vamos al calendario de septiembre de este año, puedes ver que seguramente el evento de Apple estará sucediendo en algún momento entre el 8 al 10 de septiembre, porque pues obviamente pues la preventa sale el 12, seguramente si nos dejamos llevar por la historia, y el lanzamiento del iPhone nuevo pues sería el 19 de septiembre, así que en algún momento entre el 15 y 16 de septiembre estaremos viendo, si la historia ¿verdad? Se repite y no nos equivocamos, estaremos viendo el lanzamiento de forma oficial de iOS 26. Con ese último detalle te he contado todo lo nuevo que se ha encontrado hasta ahora en esta tercera beta de iOS 26. Seguramente durante los próximos días estaremos viendo más funciones cuando se empiece a analizar el código y se siguen encontrando más secretos, así que mantente pendiente a este canal, suscríbete si no te has suscrito para que no te pierdas ese próximo video. Déjame saber acá abajo qué piensas tú de este cambio del diseño de iOS 26, del diseño de cristal líquido. ¿Te gusta más como queda ahora o preferías el diseño pasado? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.